Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41, lo voy a leer, voy a orar y vamos a entrar de lleno en el mensaje. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, cada vez que vengo aquí a predicar tu palabra, Señor, siento un gran respeto, una gran reverencia por esta responsabilidad que tú me has dado, y deseo poder explicar fielmente este pasaje, y deseo que pueda aplicar fielmente este pasaje a nuestras vidas para que podamos entender qué significa y qué valor tiene este pasaje para nosotros, cómo debemos responder a las verdades que vemos en este pasaje. Así que úsame, Señor, dame claridad mental, pero también usa y bendice a la congregación, a todos los que están aquí, para que tú puedas abrir sus mentes, que puedas aplicar la palabra a sus vidas y a sus corazones como tú deseas. Por eso te pedimos que hagas un milagro cada vez que la palabra de Dios es proclamada. Tú haces esa obra.
de tocar los corazones como solo tú puedes hacer. También te pedimos por el milagro de la conversión, si es tu voluntad. Si es tu voluntad que alguien escuchando este mensaje se convierta, ya sea hoy o otro día, quizá viendo por YouTube, pero deseamos que tú obres este milagro de conversión. Bendice tu palabra en esta mañana, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pluma es más fuerte que la espada. Estas palabras las escribió el autor británico Edward Bulwer-Lytton en el siglo XIX para indicar una gran verdad, y es esta. Un buen argumento escrito, dirigido contra el punto débil del adversario, hace más daño que una estocada. Esta oración contradice nuestra idea instintiva de que la fuerza militar es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Pero solo hace falta ver el efecto que han tenido los grandes escritos a través de las edades para darnos cuenta que Edward Lytton tenía razón. Piensa en el poder de la pluma durante la Reforma Protestante. Piensa en el poder de las ideas escritas siglos atrás por filósofos e historiadores que perduran hasta hoy. Por eso se ha llamado el periodismo el cuarto poder, por la gran influencia que ejerce sobre la sociedad. Todo esto nos enseña que el poder no siempre se ve en los sitios donde más esperaríamos verlo. Si comparas un boli con una bazuca, parece obvio cuál tiene más poder, pero las apariencias engañan. Seguro muchos de vosotros habéis visto la película Capitán América, el primer Vengador. En la película, el personaje principal, Steve Rogers, es la última persona que te imaginarías como superhéroe. Es flaco, débil y sufre de varios problemas físicos. Por causa de sus muchas carencias, fue impedido unirse al ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el científico Abraham Erskine ve algo en él y decide reclutarle para su experimento de crear un super soldado. Hay un momento clave en la película. El general Chester Phillips no cree que Steve sea el hombre indicado para el experimento y para demostrarlo hace una prueba. Lanza una granada falsa al grupo de soldados reunidos y ¿qué hacen todos? Huyen. Todos excepto uno, Steve Rogers, que se lanza sobre la granada para proteger a sus compañeros. El corazón sacrificial y la fuerza de voluntad de Steve eran más poderosos que la fuerza física de los otros soldados. Y esto nos demuestra una vez más que el poder no siempre se ve donde más esperaríamos verlo. El domingo pasado vimos el relato de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y vimos que el Espíritu Santo vino acompañado de 3 señales sobrenaturales. Una señal audible, una señal visible y una señal del habla. Todo esto sucedió en cumplimiento de las palabras de Cristo cuando dijo en Lucas 24:49, «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Las 3 señales nos dan certeza de que realmente Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, su iglesia. Y eso significa que hemos sido investidos de poder desde lo alto. O como dijo Jesús en Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la pregunta inevitable que surge en nuestras mentes al leer la promesa de Cristo es la siguiente. ¿Dónde vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión? ¿Dónde lo vemos? Quizá podríamos decir en las señales sobrenaturales, como las que vimos el domingo pasado. Ahí es donde vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión. Quizás se ve en la transformación de la sociedad, por medio de nuestras obras sociales. Cuando vemos esa transformación, ahí vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión. Quizás se ven los grandes resultados, donde miles de personas se convierten a Cristo. Si no vemos esos resultados, no vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión.
En realidad, no tenemos que adivinar. Nuestro pasaje de hoy nos da la respuesta. Y como vimos en la introducción, el poder no siempre se ve donde más esperaríamos verlo. ¿Dónde vemos entonces? Y esta es la pregunta que vamos a contestar en este mensaje. ¿Dónde vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión según Pentecostés? ¿Dónde lo vemos? Y esta respuesta es una oración bastante larga, pero condensa en sí todo el argumento del sermón. Y cuando lleguemos al final creo que va a ser claro, pero es un poquito largo. Dice así: ¿dónde lo vemos? Principalmente en la proclamación persuasiva y completa del Evangelio de Cristo, el cual es el medio divino y eficaz para llamar a todos sin distinción a que se arrepientan y reciban el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, uniéndose así los que se convierten, aquellos a quienes el Señor llama a la iglesia y a su misión. Yo sé, es una oración un poquito larga. En resumen, ¿dónde vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión? Os lo voy a desglosar en una oración mucho más corta. Vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión principalmente en la predicación del Evangelio y en sus efectos. Ahí está, mucho más fácil, ¿verdad? Principalmente en la predicación del Evangelio y en sus efectos. Y todo esto lo vemos en el sermón pentecostal de Pedro. Ya sabemos que la palabra pentecostal simplemente significa relativo al Pentecostés, que tiene que ver con el Pentecostés, ¿verdad? Lo vemos en el sermón pentecostal de Pedro y su resultado sobrenatural. Y esos son los dos puntos del mensaje: el sermón pentecostal y el resultado sobrenatural. El sermón pentecostal número 1 y el resultado sobrenatural. Nuestro pasaje de hoy nos relata un sermón del apóstol Pedro y su resultado sobrenatural. Pero este sermón no sucedió de la nada, no es que sucedió sin que hubiese un contexto, algo que impulsó este sermón de Pedro. Nuestro relato de hoy es la continuación de la narrativa que vimos el domingo pasado. En el pasaje anterior vimos que Dios usó una señal de audición, un fuerte estruendo como de un viento, para atraer una multitud de judíos de la dispersión y algunos gentiles prosélitos. Y Dios, porque Dios es el que estaba haciendo la obra, usó una señal del habla, las lenguas, que eran lenguajes conocidos, para producir ¿qué? Dos respuestas: asombro y burla de los que presenciaron el milagro. Y esto lo vemos en los versículos 12 al 13. Dice así: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y quizá tú te estás haciendo la misma pregunta, o te hiciste la misma pregunta el domingo pasado: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Así que número 1, el sermón pentecostal, el sermón pentecostal. El sermón pentecostal de Pedro es la respuesta a la pregunta del versículo 12. Su sermón es la respuesta a la pregunta del versículo 12. La pregunta de ¿qué quiere decir esto? En realidad, en su sermón, Pedro contesta 3 preguntas. La primera y última de ellas fueron hechas directamente por la multitud, y la segunda es implícita. Y es la pregunta que nadie en la multitud se hizo, pero es la pregunta más importante y cuya respuesta aclara la primera pregunta. Las 3 preguntas son las siguientes y corresponden con las 3 partes del sermón de Pedro. ¿Sabes que normalmente un discurso o un sermón tiene básicamente 3 partes? Tiene una introducción, tiene el corazón, el argumento principal, y tiene una conclusión, ¿verdad? Y esto es lo que hacemos normalmente si prestas atención a los predicadores. Y Pedro, como buen predicador, tenía una introducción, un corazón y tenía una conclusión. Pero hay 3 preguntas que corresponden con estas 3 partes. La primera pregunta es: ¿qué quiere decir esto? Y hallamos la respuesta en la introducción.
Y en el corazón la pregunta es esta: ¿quién es Jesús? Ahora, esa pregunta no la hicieron, pero es una pregunta que tenían que haber hecho. Y es la respuesta, es la que aclara realmente la primera pregunta. Y la tercera pregunta que corresponde con la conclusión es esta: ¿qué debemos hacer con lo que sabemos? Con lo que hemos aprendido, ¿qué debemos hacer? Esa pregunta sí la hizo la multitud. ¿Qué debemos hacer? En este sermón vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión en acción. En acción. Y lo vemos en la proclamación persuasiva y completa del Evangelio y en sus efectos. Entonces, veamos la introducción. La pregunta: ¿qué quiere decir esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue sensible a su audiencia y antes de llegar al corazón de su sermón, comienza respondiendo a la pregunta directa de la multitud acerca de la señal de lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Pedro respondió la pregunta primero de forma negativa y luego de forma positiva. Primero dijo lo que no quería decir la señal, y luego lo que sí quería decir la señal. Os lo voy a leer, 14 al 16. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, como quien está a punto de decir algo muy importante, y les habló diciendo: varones judíos. Aquí vemos que él reconocía a su audiencia, le estaba hablando con judíos. Muchos de ellos, una gran parte, eran estos judíos de la dispersión, pero eran judíos. Y dice: y todos los que habitáis en Jerusalén. Y seguramente ya para ese momento se habían juntado más personas, no solo estos judíos de la dispersión. Había una gran multitud que se había reunido. Dice: esto os sea notorio y oíd mis palabras. Es una buena forma de empezar un sermón, ¿verdad? Empieza con la respuesta negativa primero: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Os acordáis que algunos se habían burlado diciendo: estos están ebrios? Habían tratado de, por medio del escepticismo, decir: bueno, esto no es una obra sobrenatural de Dios, en realidad están ebrios. Pero su respuesta es muy simple, creo que es una defensa bastante clara. Son las 9 de la mañana, eso es lo que es la tercera hora del día, las 9 de la mañana. No es hora de que estén bebiendo o festejando, ni siquiera habían tenido su comida del día todavía. No están ebrios. Y luego da su respuesta positiva: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta Joel? Que Pedro dijo se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La profecía de Joel anunciaba un tiempo, y esto lo puedes ver en tus Biblias, en la última parte de Joel 2, si quieres ver la profecía en sí que está citando aquí Pedro. Anunciaba un tiempo en el cual Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, refiriéndose al pueblo de Dios, ¿verdad? Es importante entender que el Espíritu Santo estaba presente y activo en el Antiguo Testamento. No debemos pensar que porque Dios prometió el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo con poder en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo estaba ausente en el Antiguo Testamento. No hay duda de que el Espíritu Santo estaba activo también en el Antiguo Testamento. Nadie se podía haber convertido sin el poder del Espíritu Santo, aún en el Antiguo Testamento. Pero lo que en el Antiguo Testamento era una llovizna, si queremos usar una analogía, del Espíritu Santo sobre su pueblo,
en el Nuevo Testamento a partir de Pentecostés se convirtió en una lluvia torrencial. Por eso dice, derramaré de mi espíritu. Pero otro distintivo entre la presencia y la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Nuevo es el que vemos en la última parte del versículo 17. Dice, derramaré de mi espíritu, y este es el distintivo principal, sobre toda carne. Ahora, cuando dice toda carne, claramente no está diciendo todo sin excepción. En otras palabras, que universalmente cada ser humano iba a recibir esta bendición. No, sino más bien se refiere a todo sin distinción. En otras palabras, todas las clases, todas las categorías de personas dentro del pueblo de Dios recibirían el poder del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en los versículos 17 al 18. Dice, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y quiero que veáis estas categorías que aparecen aquí. Y vuestros hijos y vuestras, ¿qué? Hijas profetizarán. Entonces, sin distinción de género, ¿verdad? Sin distinción de sexo biológico. Y dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sin distinción de qué? De edad. Jóvenes, ancianos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, eso sería sin distinción de clase, porque está incluyendo ¿a quiénes? A los esclavos. Eso abarca prácticamente todas las categorías, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Qué dice? En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas como los profetas y los equipaba para labores específicas como dar a conocer la palabra de Dios. Pero con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo equiparía a toda la iglesia para conocer a Dios directamente y darle a conocer. En otras palabras, la iglesia sería un pueblo de profetas. Es curioso porque nosotros casi lo tenemos muy claro de que la iglesia o el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes. Hablamos del sacerdocio de todos los creyentes, que todos tenemos acceso a Dios. Pero ¿sabías que también el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros somos un pueblo de profetas también? Y esto es la respuesta divina a aquel deseo de Moisés en Números 11. Estuvimos mirando algunos versículos de Números 11 el otro día, donde Moisés estaba tan afligido porque era el único, él era el único a quien el pueblo venía para buscar la dirección de Dios, ¿os acordáis? Y el pueblo estaba murmurando porque querían comer carne, y Dios dijo que separasen a 70 hombres y que Dios pondría su espíritu sobre ellos. ¿Y qué pasaría? Que Dios les equiparía a ellos también, que pondría el espíritu de Moisés en ellos, que sería el espíritu de Dios. Y esto se vio cuando empezaron a profetizar de forma sobrenatural estos 70 hombres. Había un par de hombres que no estaban reunidos con el resto, y aunque estaban separados del resto del grupo, también empezaron a profetizar. Esto hizo que Josué sintiera celos. ¿Y qué pasó? La respuesta de Moisés es la siguiente. Josué, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Mira este deseo. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Pues Dios respondió ese clamor de Moisés el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué significa que todos somos profetas? Pues no puede significar que todos tenemos el oficio de profeta, porque claramente había individuos específicamente llamados profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en distinción del resto del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa? Significa en este contexto que todos conocemos a Dios. En otras palabras, no necesitamos intermediarios, no necesitamos profetas que vengan y nos hablen la palabra de Dios, porque ya tenemos la revelación de Dios. Pero no solo eso, y todos damos a conocer la palabra de Dios. Tenemos el poder de Dios para dar a conocer
la palabra de Dios. Martín Lutero explicó la naturaleza de la profecía en este pasaje de esta manera. La profecía es el conocimiento de Dios a través de Cristo, que el Espíritu Santo enciende y hace arder por medio de la palabra del Evangelio. Me encanta esa definición. El conocimiento de Dios a través de Cristo, que el Espíritu Santo enciende y hace arder por medio de la palabra del Evangelio. Hermanos, la profecía de Joel sigue en vigor hoy. Y se ve cada vez que proclamamos el Evangelio al mundo. Nosotros somos el pueblo que conoce a Dios, y un pueblo que conoce a Dios debe darle a conocer. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da ese poder. Luego Pedro cita una parte de la profecía de Joel que, debo admitir, es difícil de interpretar. Si lees comentarios sobre estos versículos que vamos a ver, vamos a hallar numerosas interpretaciones. Pero voy a intentar daros algo de claridad en esta mañana. Dice el versículo 19 al 21. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo creo que toda la profecía de Joel, esto es lo que yo creo, se cumplió en el día de Pentecostés. Creo que es la única forma natural de entender las palabras de Pedro cuando dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero ¿cómo debemos entender estos fenómenos que describe Joel? Sangre y fuego y vapor de humo, sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Todos estos fenómenos que vemos aquí. Necesitamos entender que el lenguaje que usa Joel en estos versículos no es único de Joel, lo vemos en otros profetas también. Este lenguaje es un lenguaje apocalíptico y común en los libros proféticos para describir algo que los profetas llamaban el día del Señor. Y el lenguaje apocalíptico es, por su naturaleza, altamente simbólico. Y no debemos asustarnos acerca de esto, porque hay diferentes tipos de literatura. Cuando nosotros estamos leyendo poesía, entendemos el tipo de literatura y no tratamos de hacer que todo lo que aparece en una literatura poética sea literal, porque entendemos que hay diferentes tipos de géneros, y es así con la literatura apocalíptica. Es altamente simbólica y representa ciertas verdades. Eso es importante saber. Ahora, el día del Señor no se refiere a un día de 24 horas. Se refiere a la actividad especial de Dios, mediante el cual Dios interviene en la historia de la humanidad para redimir o juzgar. Y os voy a dar un ejemplo en la Biblia de la manifestación del día del Señor. Cuando Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto, eso es un ejemplo en la Biblia del día del Señor. Dios manifestó su poder de forma especial y sacó a su pueblo de Israel con mano poderosa. Hay momentos en los profetas menores donde el día del Señor se refiere a un día de juicio, no de salvación para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba en rebeldía en contra de Dios. Entonces, si tomamos en serio las palabras de Pedro, cuando él se refiere a estos eventos como los postreros tiempos, y viendo este lenguaje que está íntimamente relacionado con el día del Señor. El día del Señor final se inauguró con la venida del Mesías. Se inauguró. Y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero no vino como juicio para el pueblo de Dios.
vino como día de restauración y salvación. Y sí, vino acompañado de grandes señales sobrenaturales. Puede que las señales sobrenaturales no hayan correspondido exactamente con el lenguaje que usa Joel, pero sin duda alguna vimos el domingo pasado estas señales sobrenaturales que Dios manifestó en el día de Pentecostés. Pero hermanos, el día del Señor se consumará. Y en ese día vendrá como juicio contra todos aquellos que no creen en Cristo. Ese será el día del Señor definitivo. En el periodo intermedio entre la primera y segunda venida de Cristo, el llamado es el siguiente, porque estamos ahora mismo en el periodo intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Estamos ahora mismo en los últimos tiempos que se inauguraron con la venida del Mesías y se va a consumar con la segunda venida de Cristo. El llamado en este tiempo es el siguiente: invoca el nombre del Señor para ser salvo del juicio venidero, que vendrá. Por eso dice el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después de citar a Joel, parece que Pedro cambia el tema en el siguiente versículo. Parece que introduce un nuevo tema que no tiene nada que ver con lo que estaba hablando anteriormente, pero no es así. Pedro aprovecha las palabras del versículo 21 de la profecía de Joel para dar una presentación persuasiva y completa del Evangelio. Y aquí vemos el corazón del sermón de Pedro. Y en el corazón del sermón de Pedro, él contesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es a quien se debe clamar para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús es a quien se debe clamar para salvación. Ese es el argumento de Pedro. Porque Jesús es Cristo y Señor. Y Pedro demuestra que Jesús es Cristo y Señor, apuntando a su vida, muerte, resurrección y exaltación en ese orden. ¿Qué dice acerca de su vida? Versículo 22. Varones israelitas, una vez más, se dirige a su audiencia. Y dice varones israelitas. No debemos pensar que la palabra varones aquí significa solo hombres, sino es un término general para referirse a todos los que estaban ahí reunidos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahora voy a hablar de Jesús, Pedro dice. Voy a hablar de Jesús. Quizá vosotros no estabais haciéndoos esa pregunta porque vosotros simplemente queríais saber cuál era el significado de estas señales, pero es imposible contestar esa pregunta sin hablaros de Jesús. Es imposible entender el llamado de Joel, de que dice, si todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, sin entender a quién se debe clamar. Jesús. Por eso dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Y es curioso que se refiera a él como Jesús Nazareno, porque él quiere mantener la tensión en su discurso para dar la estocada final en el versículo 36. Él empieza refiriéndose a Jesús como el nombre que la mayoría de las personas hubiesen aceptado como un nombre apropiado para llamar a este tal Jesús. Jesús porque era su nombre que le dieron, y Nazareno porque era de Nazaret. No era un término muy controversial, ¿verdad? Vosotros le conocéis o le conocíais como Jesús Nazareno. Voy a hablaros un poquito acerca de él. ¿Quién es este Jesús Nazareno? Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lo primero que demuestra Pedro es que las maravillas, prodigios y señales que caracterizaron el ministerio público de Jesús fueron evidencia clarísima de su verdadera identidad. Fueron el sello divino sobre él.
El pueblo le consideraba a Jesús de Nazaret solamente, pero sus obras demostraron que Él era Cristo y Señor. Ellos no podían negar esa realidad. Por eso Pedro dice, como vosotros mismos sabéis. Y no había nadie reunido ahí que podía decir que no habían visto las señales que comprobaban quién era Cristo. Luego habla de su muerte en el versículo 23 y dice, a este, eso es a Jesús Nazareno, como vosotros le llamáis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No solo mostró grandes señales durante su vida, Pedro dice, sino que también murió. Pero su muerte no fue accidental. Su muerte entraba en el eterno plan de Dios. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Permitidme haceros una pregunta. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? Bueno, lo primero que viene a nuestra mente es decir, bueno, fueron los judíos quienes entregaron a Jesús a los romanos y los romanos fueron quienes crucificaron a Jesús. Pero Pedro dice que fue Dios quien entregó a Jesús, indicando que era su plan, el plan divino desde el inicio. Esto nos habla del eterno plan de Dios para redimir a su pueblo por medio de la muerte de Cristo. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Isaías 53:10 dice, hablando del siervo de Jehová, el Mesías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Era el plan de Dios. Si ellos hubiesen entendido correctamente las Escrituras, hubiesen sabido que la muerte de Jesús demostraba que Él realmente era el Mesías. Algunos seguro pensaban, bueno, el hecho de que murió significa que Él no es el Mesías, era completamente lo opuesto. El hecho de que murió demostraba que Él era verdaderamente el Mesías. Pero aunque la muerte de Jesús entraba en el plan de Dios y fue Dios la causa primaria de la muerte de Jesús, Pedro resalta la responsabilidad de los presentes. Dice a este, y luego se dirige a ellos y dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Cuando dice por manos de inicuos se refiere a los romanos. Ellos le entregaron y son igual de culpables que los romanos, aunque ellos no fueron los que literalmente clavaron los clavos. Porque ellos fueron los que le entregaron y por eso ellos también le mataron. Dice, crucificándole. Amigos, Dios es soberano y el hombre es responsable. Los hombres actúan según su naturaleza para llevar a cabo sus planes. Y los hombres piensan que están llevando a cabo sus planes independientemente de Dios. Pero al llevar a cabo sus planes, simplemente confirman el eterno plan de Dios. De esa manera Dios es soberano y el hombre es responsable por sus actos. En otras palabras, somos culpables por nuestro pecado a pesar de que Dios está en completo control de todos los eventos de la humanidad. Estas son dos verdades que la Biblia enseña claramente. Y nosotros mantenemos esa tensión porque la Biblia mantiene esa tensión. Nadie podrá decir en el día del juicio que no es culpable por su pecado. Puede que no seamos culpables del pecado de arrestar y entregar a Jesús para ser muerto, pero somos culpables de nuestro propio pecado. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y al igual que la multitud en ese día, el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de quién es Cristo y lo que Cristo hizo es nuestra única esperanza de perdón y salvación. Somos culpables y Cristo es la única respuesta. Cuando Pedro habló de la vida y muerte de Jesús, no citó pasajes del Antiguo Testamento, porque el pueblo había visto las señales y habían visto la muerte de Jesús con sus propios ojos.
Pero cuando habla de su resurrección y exaltación, Pedro usa las Escrituras para dar respaldo al testimonio ocular de los apóstoles. Primero habla de la resurrección y dice esto. Versículo 24 al 32. Ahora va a hablar de su resurrección. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y aquí va a citar el Salmo 16, ¿vale? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La lógica de Pedro en atribuir el Salmo 16 a Jesús es clara. David no podía haber estado hablando de sí mismo en este salmo, porque, como dice Pedro, el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. En otras palabras, el alma de David sí fue dejada en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos, Seol en el Antiguo Testamento, y su cuerpo sí vio corrupción, porque todavía no había venido la resurrección que todo el pueblo de Dios esperaba en los últimos tiempos. Entonces, David, esta es la lógica de Pedro, estaba hablando proféticamente acerca del Cristo, quien sería su descendiente y se sentaría sobre su trono. El hecho de la resurrección de Cristo, testificada por los apóstoles, ellos fueron testigos oculares de ese hecho, confirma que este salmo se cumplió en Jesús. ¿Por qué? Porque el testimonio ocular de los apóstoles confirmaba que él no vio corrupción. Dios le levantó de los muertos. Y esto es importante, porque si Dios le levantó de los muertos, eso significa que Él es el Cristo. Él es el Cristo. Luego dice, versículo 33 al 36, hablando de la exaltación de Cristo, de Jesús. Dice, así que, ya está llegando a su conclusión, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está volviendo a esa pregunta inicial que hicieron acerca de cuál es el significado de todo esto. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí va a citar el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro entrelaza la exaltación de Jesús con la venida del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo es la consecuencia natural y la prueba de la ascensión de Cristo. Como Él es el Rey entronizado, Él es aquel por medio de quien el Padre dispensa la bendición del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que vosotros habéis visto, dice Pedro, manifestado por estas señales, este Espíritu Santo es la consecuencia de la exaltación de Cristo. Cristo ha sido entronizado, Cristo ha sido exaltado, por lo tanto, lo que sigue es el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Pedro termina su presentación persuasiva y completa del Evangelio con una última cita bíblica, el Salmo 110:1.
La lógica que sigue en atribuir este salmo a Jesús es la misma que usó en la cita anterior. No hay forma alguna que el Salmo 110 pudiese referirse a David, porque él no subió al cielo, como sí lo hizo aquel a quien David llama mi Señor. En realidad lo que David está haciendo en este salmo es relatar una conversación entre el Padre y el Hijo. Y nosotros tenemos el privilegio de ser un poquito cotillas y poder escuchar esa conversación entre el Padre y el Hijo. Dice, versículo 34 al 35, citando el Salmo 110, versículo 1, dijo el Señor. ¿Y quién es ese Señor? El Padre. Dijo el Señor, eso es el Padre, a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? El Hijo, Cristo. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Eso es la exaltación, la entronización de Cristo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué sucedió? Cristo fue exaltado en su ascensión. Cristo fue entronizado y un día Él vendrá en juicio para juzgar a las naciones en su segunda venida. Después de haber presentado todos sus argumentos por medio de la vida, muerte, resurrección y exaltación de Jesús, citando 2 salmos y dando testimonio ocular acerca de la resurrección, Pedro llega a la conclusión de sus argumentos en el versículo 36. Este es el clímax. Sepa pues ciertísimamente, me encanta esa palabra, ciertísimamente, no hay forma de dudarlo. Esto es un argumento completamente clarísimo, persuasivo, lógico, indubitable. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ese Jesús a quien vosotros llamáis Jesús de Nazaret, casi de forma despectiva, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando dice que Dios le ha hecho, no significa que Él llegó a ser algo que no era, sino que en su vida, muerte, resurrección y exaltación, el Padre vindicó al Hijo, mostró que el Hijo era realmente Cristo y Señor. Podríamos parafrasear a Pedro de esta manera. Todo apunta a una sola conclusión lógica. Jesús es Señor y Cristo. Y vosotros, en lugar de reconocerle y abrazarle como Señor y Cristo, ¿qué hicisteis? Le crucificasteis. Le crucificasteis. Y aquí llegamos a la conclusión de su sermón. Y la última pregunta, ¿qué debemos hacer? Versículo 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Después de escuchar el clímax del sermón de Pedro, dice que se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. ¿Y qué significa eso? Significa que se sintieron tan culpables, que sintieron como si un objeto punzante hubiese atravesado sus corazones. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? ¿Alguna vez te has sentido tan mal por algo que has hecho, que has sentido como si una espada hubiese traspasado tu corazón? Así se sintieron. Así se sintieron en ese día. Fue tan grande la culpa que sintieron que Pedro no tuvo que hacer la pregunta final del sermón. La hicieron ellos.
Ahora, como predicador, debo decir que normalmente yo tengo que crear una pregunta final para producir una respuesta de la audiencia, pero en este caso la audiencia misma hizo la pregunta a Pedro: ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Pedro fue la siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero les dice que se arrepientan. Y eso significa que debían reconocer su pecado y confesar a Jesús como Señor y Cristo. Reconocerle como lo que es realmente. Y aunque no aparece la palabra, se entiende que el arrepentimiento de la multitud debía estar acompañada de fe en Cristo Jesús para salvación. Siempre el arrepentimiento y la fe son gracias inseparables. Donde hay arrepentimiento hay fe, donde hay fe hay arrepentimiento. Y por eso añade: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. El bautismo nos salva o quita pecados. Es un símbolo exterior de nuestra fe en Cristo. Si aquellos que le hicieron la pregunta a Pedro se bautizaban en el nombre de Jesucristo, ellos estarían declarando públicamente al mundo que Jesús es el Señor y Cristo de ellos, y aquel a quien habían clamado para salvación. No sería la causa del perdón de pecados, sería el testimonio del perdón de pecados, sería el testimonio de la fe. Al convertirse a Cristo recibirían una doble bendición que menciona aquí Pedro: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban el perdón de pecados? Porque Pedro les había demostrado en su sermón claramente que ellos eran culpables de la muerte de Jesús. Pero no solo eso, les había dicho y les diría en el siguiente versículo que ellos pertenecían a una generación perversa, rebelde, contumaz, endurecida. Necesitaban el perdón de pecados y recibirían el mismo don que habían recibido los 120. Recibirían el Espíritu Santo, confirmando que ellos pertenecían al verdadero pueblo de Dios. Quizá estás aquí, o viendo la retransmisión de este culto por internet y te preguntas: ¿qué tiene que ver este sermón conmigo? Pues quiero que sepas en esta mañana que las bendiciones de las que habló Pedro son para ti también en Cristo. Pedro dijo las siguientes palabras en la conclusión de su sermón: porque para vosotros es la promesa, hablando con los que estaban ahí, y para vuestros hijos, hablando de la descendencia de los que estarían ahí. Y luego dice: y para todos los que están lejos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros, los gentiles, los no judíos, somos aquellos que estaban lejos. Así se entendía a los gentiles. Lejos, separados de Dios, separados de los pactos de la promesa, separados de las bendiciones que Dios hizo a Abraham, separados de todo lo que el pueblo de Dios, los judíos étnicos, entendían que era suyo. Pero aquí Pedro anuncia que esa promesa doble de perdón de pecados y del don del Espíritu Santo era también para los que estaban lejos. Gloria a Dios, porque eso nos incluye a nosotros. Eso te incluye a ti. Este sermón es para ti. Este sermón Pedro lo predicó contigo en mente. El Espíritu Santo inspiró este sermón, guió a Pedro para proclamar este sermón contigo en mente también. Pero al igual que la audiencia original, para recibir las bendiciones del Evangelio debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, este pasaje nos da esperanza para nuestra misión también. Dice que la promesa es para todos los que están lejos. Dice, para cuantos el Señor llamare. Nosotros somos quienes proclamamos el Evangelio, pero el Señor es quien llama.
Y cuando dice que el Señor es quien llama, está hablando del llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Nosotros somos responsables para hacer el llamado general al arrepentimiento y la fe, pero el Espíritu Santo se encarga de producir el arrepentimiento y la fe en los corazones de los hombres a quienes Él está llamando, y nadie puede resistir esa obra eficaz de Dios. Y aquí estas palabras de Pedro explican la respuesta de los que hicieron la pregunta: ¿qué haremos? Explica la respuesta de aquellos cuyos corazones fueron compungidos. ¿Quién hizo esa obra de atravesar sus corazones? ¿Quién hizo esa obra de mostrarles su culpabilidad delante de Dios? Fue el Espíritu Santo de Dios quien penetró sus corazones y produjo la respuesta de arrepentimiento y fe en ellos. Pero si eso es verdad, ¿cuál es el significado de las palabras de Joel que citó Pedro? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién llama a quién para salvación? ¿Somos nosotros quienes llamamos al Señor para ser salvos, o es el Señor quien nos llama a nosotros para salvación? La respuesta es sí. Tenemos la responsabilidad de clamar a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación. Si no acudimos a Cristo, no seremos salvos. Es así de simple. Pero si clamamos a Cristo, tenemos que saber que clamamos porque Dios primero nos llamó para salvación. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Luego Pedro narra estas últimas palabras de Pedro. Dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Lo cual significa que aquí no tenemos el sermón completo de Pedro. Dijo otras cosas. No sabemos qué más habría dicho, pero seguramente hay cosas que complementaron lo que ya tenemos aquí preservado para nosotros. Hermanos, ¿qué aprendemos del sermón de Pedro como creyentes? El sermón de Pedro nos demuestra lo que significa ser testigos de Cristo. Porque vimos en el capítulo número 1 que Cristo nos dio un mandato, y ese mandato es para nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué significa eso? Sabemos que en parte para los apóstoles significaba dar testimonio ocular de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo, pero significa más que eso, y Pedro lo demuestra. Porque cuando el testimonio de la iglesia comienza, cuando la iglesia obedece el mandato de Cristo, ¿qué hacen? Anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Entonces significa anunciar el Evangelio, y nuestra presentación del Evangelio debe ser persuasiva y completa. Debe ser persuasiva y completa. Debe ser persuasiva. Y por persuasiva no quiero decir una proclamación que depende de nosotros. Ya hemos visto que es el Señor el que llama. No depende de nosotros y nuestra habilidad para convertir a las personas. Por persuasiva quiero decir una presentación del Evangelio que toma en cuenta la audiencia a la que estamos hablando y comunica la verdad del Evangelio de tal manera que dicha audiencia la entienda. Esto se llama contextualizar. Hay una contextualización errónea y una contextualización fiel. Si cambias el mensaje para que sea aceptable a tu audiencia, esa es una contextualización errónea, grave error. Pedro no rehuyó hablar de temas que hubiesen sido sensibles para su audiencia. Él no estaba, como quien dice, pisando sobre huevos con su audiencia. Él fue valiente por el poder del Espíritu Santo en proclamar y llamarles a ellos al arrepentimiento. Entonces, no significa cambiar el mensaje, pero sí significa comunicar el mensaje de tal manera que tu audiencia lo entiende. Una presentación persuasiva también significa una presentación que contesta las preguntas y objeciones sinceras de tu audiencia y que busca convencer con argumentos sólidos y
razonables. Y hermanos, nosotros en parte lo que queremos hacer aquí en esta iglesia es equiparos para poder argumentar fielmente, presentar fielmente el Evangelio. Pero también debe ser una presentación completa del Evangelio. No vamos a poder decir todo lo que podríamos decir cada vez que presentamos el Evangelio, pero sí debemos esmerarnos en proclamar la identidad y la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección, e incluso su exaltación. Debemos presentar a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Debemos presentar a Cristo como Dios y como hombre. Debemos presentar a Cristo como aquel a quien hay que acudir para ser salvos. Y debemos llamar a nuestra audiencia a responder a Cristo en arrepentimiento y fe. El sermón de Pedro en Pentecostés es un gran modelo de todo eso. No tenemos que decir todo lo que dijo Pedro o usar los mismos versículos. Además, no sabemos todo lo que dijo Pedro porque dice que dijo muchas otras palabras. Pero sí debemos buscar presentar el Evangelio en toda su plenitud. En toda su plenitud. Hablemos de su vida y su muerte. Hablemos de su muerte y su resurrección. Hablemos de Cristo como el único suficiente Salvador, pero también presentemos la culpabilidad del hombre para que el hombre pueda ver su necesidad de Cristo. Hagamos una presentación completa del Evangelio cada vez que la presentamos. El mensaje en sí ha sido el punto número 1. El punto número 2 es simplemente leer el resultado. El resultado sobrenatural. Versículo 41. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, identificándose públicamente con Cristo. Identificándose con Cristo, mostrando que realmente creían en Él para salvación. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, si había 120, se añadieron 3,000 a esas 120 personas. Hermanos, si queremos ver el Espíritu Santo en acción, si queremos ver el Espíritu Santo en acción, capacitándonos para nuestra misión, no tenemos que esperar alguna señal milagrosa como hablar en lenguas. Debemos predicar el Evangelio. Cada vez que proclamamos el Evangelio, el Espíritu de Dios está activo y produciendo el resultado ordenado por Dios. Eso es importante. El resultado ordenado por Dios. Es Él quien llama. Es Él quien añade a su iglesia. Nosotros somos los instrumentos que damos testimonio. Ese resultado podría ser una multitud convirtiéndose, como en el día de Pentecostés. Podría ser una persona convirtiéndose después de 15 años predicando. Pero la proclamación en sí y su fruto es la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de la iglesia. La proclamación en sí y su fruto, sea cual sea. Y lo glorioso de todo esto es que, aunque nosotros no somos personas que nos dejamos llevar por los resultados, ¿no es increíble cómo Dios da fruto cuando su palabra es proclamada? ¿No es increíble que 2000 años después seguimos viendo el poder pentecostés a través de la iglesia? Pero no es como esperaríamos verlo. No es necesariamente en grandes señales sobrenaturales, aunque Dios podría hacerlo de esa manera si Él quisiera. Pero es principalmente en la proclamación persuasiva y completa del Evangelio de Cristo que vemos el poder del Espíritu Santo para nuestra misión, el cual es el medio divino y eficaz para llamar a todos sin distinción,
a los que están cerca y a los que están lejos, a judíos y a gentiles, a que se arrepientan y reciban la doble bendición de perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, uniéndose así los que se convierten, aquellos a quienes el Señor llama, porque los que se convierten, ¿quiénes son? Aquellos a quienes el Señor llama. Uniéndose así los que se convierten a la iglesia y a su misión. Y esto nos prepara para lo que vamos a ver el domingo que viene. Y estoy con muchas ganas de escuchar ese sermón. Hermanos, ¿quieres ver el poder pentecostal? No busques señales, porque Dios es libre para hacer lo que Él quiera. Pero no busques señales. Haz lo que hizo Pedro. Levántate y proclama el Evangelio de forma persuasiva y de forma completa. Muestra todas las dimensiones del diamante del Evangelio. Y muestra el diamante del Evangelio en contraste a la tela negra del pecado del hombre. Y llama a los hombres, a tu audiencia, al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Iglesia, confiemos, porque sabemos que cuando nosotros proclamamos el Evangelio va a dar sus frutos. Puede que no lo veamos, puede que no sea evidente inmediatamente, pero va a dar sus frutos, porque Él va a salvar a todos a los que Él está llamando para salvación. Así que hagamos nuestra obra y dejemos que Dios haga la suya. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es fiel. Señor, tú haz tu obra. Al igual que hiciste tu obra en el día de Pentecostés, y tú rompiste el corazón de 3,000 personas que se convirtieron a ti, y los añadiste a la iglesia, y se unieron a la misión. Señor, haz tu obra en medio de nosotros. Permítenos ver tu poder cuando proclamamos el Evangelio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario, en las calles, sea donde sea que tú nos pongas, que veamos el poder, que sepamos que tú estás activo y obrando aún en nuestro tiempo. Y rompe corazones, quebranta corazones. Señor, que tú puedas atravesar corazones como una espada, mostrando la culpabilidad, pero también mostrando la gran salvación en Cristo. Úsanos como tus instrumentos, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.